Buenos días, damos inicio a esta segunda sesión del taller sobre propiedad intelectual que se viene desarrollando en el marco de la campaña Regálate un Minuto, que se adelanta desde la Fundación IFARMA con el auspicio y apoyo de Coalición Plus. Hoy nos acompaña el profesor José Julián López, químico farmacéutico, epidemiólogo, magíster en atención farmacéutica y candidato a doctor en ciencias farmacéuticas. Actualmente el profesor José Julián López hace parte del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional y está al frente del Centro de Información de Medicamentos de ese claustro universitario, el CIMUN. Profesor, muy buenos días, siga usted. Muy buenos días, David. Muy buenos días, estimada audiencia. Muchas gracias a IFARMA por darme la oportunidad de compartir estos conocimientos con ustedes y esperemos que saquemos el máximo de provecho de esta actividad. Bien, vamos a comenzar entonces primero por hacer una declaratoria de conflicto de intereses, dado que es un tema pues que es bastante delicado en cuanto a que pueden existir esos conflictos, pero pues por eso los declaro al comienzo, ¿no? Entonces, no represento los intereses de ningún laboratorio, como tampoco pretendo abogar por la calidad de alguna marca comercial. Si de pronto aparece alguna por ahí dentro de la presentación, no tiene, es solamente a manera de ejemplo y no tiene nada que ver con las actividades que desarrollo. Bien, comenzaré entonces diciendo este tema como ya el INVIMA desde hace un largo año se ha apropiado de este tema que anteriormente ninguna otra administración lo había hecho y entonces ellos tienen este volante, esta publicidad relacionada con los medicamentos, de donde he extractado algunas cosas e incluso pues el título yo creo que es más de nosotros que llevamos un tiempo trabajando con eso, pero que nos complace mucho de que el INVIMA lo haya tomado. Esto va a quedar dentro de su presentación, así que no me voy a leer uno por uno, pero sí vamos a mirar cómo tratamos de extractar algunos de ellos. Esto es lo que dice el INVIMA referente a los medicamentos genéricos, y esto es solo una de las múltiples publicidades que hay respecto a los medicamentos genéricos por parte de la industria farmacéutica. Traigo a colación este ejemplo porque pues acá nos está diciendo en primer lugar que existen unos requisitos que deben cumplir con los medicamentos genéricos y cuando uno los detalla, acá tampoco los voy a detallar porque es información muy técnica y que no vale la pena resaltar y no vale la pena, lo digo porque todo esto que aparece acá no es cierto. Entonces, esta publicidad incluso después fue retirada y vemos como una multinacional está hablando acá de medicamentos genéricos, ¿sí? Y otra cosa, pues que también nos llamó la atención en su momento, es que ellos mencionaban que estos medicamentos eran aceptados por la Federación Médica, lo cual no tiene ningún sentido, ya que el único que es encargado de avalar los medicamentos en nuestro país es el INVIMA. Entonces vemos las dos caras de la moneda, como alguien nos trata de vender cosas fabulosas que no son, y está la entidad regulatoria también tomando su parte en eso. Bien, entonces, en cuanto a eso, antes de poder hablar de medicamentos genéricos, tengo que aclarar algunos términos que me parece que son importantes para después hablar de lo que son los mitos y las realidades. Bueno, en primer lugar, los medicamentos se caracterizan porque son capaces de producir una respuesta. Esa respuesta tiene varias formas de interpretarla. Uno es la eficacia. Entonces, la eficacia es la respuesta terapéutica, es decir, lo que uno espera de un medicamento cuando se lo administran, pero en condiciones ideales de uso. Esta eficacia se debe demostrar antes de que el medicamento salga al mercado para que la entidad regulatoria le permita o le otorgue un registro de comercialización en el país donde va a ser vendido. Por lo tanto, esta evidencia que se suministra debe ser antes de comercializarla y se hace en unas condiciones ideales con estas características que están mencionadas acá, ¿no? Es decir, solamente con unos pacientes muy seleccionados, a los cuales nunca le va a faltar el medicamento, siempre lo van a consumir en las condiciones que se diga, donde se educa a la persona sobre cómo consumirlo, donde se evita al máximo la presencia de interacciones y finalmente el paciente está muy motivado a consumir el medicamento. Entonces, como les digo yo, esta es la característica de la eficacia. Otro término es la efectividad y que va de la mano con la seguridad. Esta tiene que ver entonces en cómo se comporta el medicamento, es decir, cuál es el resultado terapéutico, cuál es el resultado esperado, pero ya en condiciones reales de uso. Es decir,
en la vida real, en la práctica clínica habitual, donde ya el medicamento tiene que enfrentarse a todos los estadios de la enfermedad, donde hay problemas en la entrega, en que el paciente no lo consume como debe consumirlo, donde no tiene suficiente información, donde hay más de 10 medicamentos en algunos casos, y además de eso, donde hay aspectos sociales, económicos y culturales ligados a la creencia en medicamentos. Entonces, a eso lo vamos a llamar la vida real. Entonces, el resultado de un medicamento antes de la comercialización en condiciones ideales de uso lo vamos a denominar eficacia, y cuando sea en la vida real, o sea, en lo que nosotros a diario consumimos medicamentos, lo vamos a llamar efectividad. Y finalmente la eficiencia. La eficiencia nos va a indicar cuánto nos puede costar producir un resultado en salud. Y pues tiene que ver con aspectos como la minimización de costos, costo-efectividad, costo-beneficio, y esto pues obviamente es de gran utilidad para el sistema de salud. Entonces nótese cómo términos que al parecer están muy relacionados, pues tienen diferentes contextos y hay que saber de cuál estamos hablando, ¿no? Entonces para efectos de esta charla, de esta presentación, siempre vamos a hablar de la efectividad y la seguridad de los medicamentos, entendiendo que estos otros dos términos están muy relacionados, pero son en otros contextos. Bueno, otra cosa que es importante advertir acá es que la eficacia, o en este caso la efectividad de un medicamento, no depende solo del medicamento. Yo quiero aquí rápidamente, porque no disponemos de mucho tiempo, de mostrarles todas las interacciones y los actores que hay cuando se utilizan los medicamentos y cómo este desenlace, que es la efectividad, pues está relacionado con todos ellos que a continuación vamos a mencionar. Un paciente acude donde el médico porque tiene algún problema de salud que él percibe o que es real. El médico elabora un diagnóstico y para ese diagnóstico, por lo general, elabora una prescripción que conlleva un medicamento. 99% o más de los casos, la prescripción pues tiene por lo menos un medicamento. Una vez que se ha prescrito el medicamento, ese medicamento el paciente tiene que ir a reclamarlo a su EPS o a su farmacia. Aquí yo lo he llamado la entrega del medicamento. Y una vez que lo entrega, entonces el paciente ya teniendo sus medicamentos lo va a usar. Generalmente lo usa en su casa, en el ámbito de su vida diaria, el cual pues tiene que contar con algunas características de calidad como las que vamos a mencionar más adelante. Una vez que el paciente ha consumido su medicamento, este medicamento ingresa al organismo como un fármaco y va a tener una serie de interacciones ya de tipo biológico, ya muy especializadas, que la hemos denominado con estos nombres, que no quiero pues confundirlo con ellos. Entonces fíjese cómo después de que se ha prescrito un medicamento hay toda una cadena de uso del medicamento, la prescripción, la entrega, el cómo se usa por parte del medicamento, y una vez que el medicamento ingresa al organismo, pues hay una serie de interacciones. Ya no, hasta aquí estas tres primeras, prescripción, entrega, uso, están muy relacionadas con los aspectos sociales, económicos y culturales, mientras que esta ya solamente está relacionada con el aspecto biológico de la persona como ser individual. Y como resultado de esta cadena, entonces vamos a tener una respuesta, y es que esperamos que el medicamento sea efectivo y que sea seguro. En ocasiones no lo es, y entonces el farmacéutico va a elaborar también su diagnóstico. Fíjese cómo el farmacéutico diagnostica no al paciente, sino diagnostica a la cadena del medicamento para tratar de identificar dónde está el problema de por qué no fue efectivo o de por qué no fue seguro. Y no debe olvidar el farmacéutico que quien consume los medicamentos es una persona, un ser humano, que tiene aspectos biológicos, psicológicos y sociales integrados, y que esos aspectos biológicos, psicológicos y sociales pueden determinar, pueden influir, pueden incidir sobre la prescripción, sobre la entrega, sobre el uso y sobre la parte farmacológica del medicamento. Y sobre esto, entonces, el farmacéutico elabora una intervención que puede ser sobre el sistema de salud, el médico, la enfermera o el propio paciente. Hasta ahí, pues, vemos como esas interacciones, pero encima de todo esto tenemos otro aspecto muy importante, y es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica va a influir sobre el médico en sus hábitos de prescripción, con la visita médica y con la publicidad directa, el patrocinio de congresos, etcétera, etcétera. La industria farmacéutica también incide sobre el paciente, creándole necesidades en salud que hoy en día se conocen con el nombre de medicalización de la vida. Es decir, convertir
problemas normales de nuestra vida en enfermedades susceptibles de ser tratadas con medicamento. Síndrome de colon irritable, síndrome de piernas inquietas, síndrome de apnea y hipopnea del sueño, síndrome de hiperactividad con déficit de atención, etcétera, disfunción eréctil. Todas esas son enfermedades condiciones que se han convertido en enfermedades y para las cuales se utilizan medicamentos. Y también la industria farmacéutica influye en el farmacéutico, dado que este profesional es el encargado de la selección, de la adquisición y distribución de medicamentos a nivel de las instituciones hospitalarias. Entonces, mire cómo realmente aquí hay un brazo invisible del mercado, como lo diría Adams en su época, en el siglo XVII, que está influyendo directamente en toda esta cadena. Entonces, mira cómo realmente estas tres protagonistas que van a reaccionar todas estas interacciones que estamos mirando acá, tienen un componente importante de arriba que es la industria farmacéutica que lo va a dominar. Y también tenemos en esto como actor al INVIMA, que es la entidad regulatoria que se supone va a regular la industria farmacéutica, estableciendo condiciones de calidad, estableciendo condiciones de publicidad, de venta, etcétera, de sus productos, o sea, en este caso, de los medicamentos. Y vemos también cómo la industria farmacéutica entonces no solamente actúa sobre estos tres actores principales, sino también actúa sobre, en este caso, el Sistema General de Seguridad Social de Salud. Entonces va a influir sobre qué medicamentos se incluyen, no incluyen dentro del plan obligatorio de salud o de aquellos que están por fuera de ese plan obligatorio de salud. Y entonces ese sistema de salud también va a influir sobre el médico, así como la formación universitaria del médico va a influir. Entonces, nótese que cuando un médico, mira acá, cuando un médico va a prescribir un medicamento, está influido por el paciente, está influido por la industria farmacéutica, por el sistema de salud y por su formación universitaria. Uno quisiera que esa prescripción fuera, como se dice hoy en día, fuera algo libre, de libre albedrío del médico, libre de todo interés, pero pues desafortunadamente o afortunadamente, esta prescripción está influida por todos estos actores. Entonces, no es que, digamos, sea un acto liberal de parte del médico, sino que hay fuertes influencias sociales, culturales, políticas, económicas y regulatorias que influyen a la hora del médico prescribir un medicamento. Entonces, esa era una cosa importante que es necesario ver para después entender el tema de los medicamentos genéricos. Bueno, ahora sí, entonces, como ya estamos aclarados en estos dos conceptos, vamos a ver primero, vamos a ver 4 mitos. El primero de ellos es la definición. Entonces, se dice por ahí en el común de la gente que el medicamento genérico es diferente al medicamento innovador. Ya veremos a qué se refiere eso. Pero por lo pronto, la realidad es que los medicamentos genéricos no son diferentes a los otros porque solamente existen en el Departamento de Mercadeo de la Industria Farmacéutica. Vamos a ver por qué. El decreto 677 del 95 es el decreto que regula todo lo que es la fabricación, distribución, comercialización de medicamentos en Colombia. Y aquí se establecen cuáles son los criterios para eso. Y en ese decreto, que está disponible en Internet, está definido que medicamento es aquel preparado farmacéutico, etcétera, etcétera, como ven ahí. Pero en ningún momento ese decreto define qué es un medicamento genérico. ¿Por qué? Porque los medicamentos genéricos deben cumplir con exactamente lo mismo. O sea, medicamento como quiera llamarse, tiene que cumplir con estas condiciones que está estableciendo este decreto, que es del Ministerio de Salud. Bueno, ¿y qué evidencia hay para eso? Pues desde lo técnico voy a recurrir rápidamente a una metáfora, me disculparán si suena muy coloquial, pero pues creo que se adapta mucho a lo que quiero explicar en ella, y es si yo quiero preparar un sancocho de pescado, o un sancocho de pollo. Pues para preparar un sancocho yo debo tener primero el recado o el bastimento, como dicen en la costa norte, y entonces yo puedo tener diferentes opciones. Yo puedo tener yuca, o puedo tener ñame, o puedo tener boniato, o puedo tener papa, ¿sí? O puedo tener cebollín, puedo tener cebolla, puedo tener repollo, etcétera. Entonces, digamos que para los excipientes existen diferentes opciones. Entonces, los medicamentos también, yo puedo utilizar lactosa, yo puedo utilizar fosfato de calcio, yo puedo utilizar sacarosa, etcétera, como excipiente de mi medicamento. Además de eso, yo voy a necesitar de una tecnología y unos procesos para fabricarlo. O sea, volviendo a la metáfora del sancocho, yo puedo utilizar una olla de barro, puedo utilizar una estufa de leña, una olla de vidrio, una estufa eléctrica, puedo utilizar una olla de aluminio, una estufa de gas. Bueno,
Y en el caso de la industria farmacéutica, para fabricar un medicamento, yo también puedo utilizar una granulación por vía húmeda, granulación por vía seca, puedo utilizar un mezclador de pantalones, un mezclador de tambor, puedo utilizar una malla tamizadora, etcétera, etcétera. Puedo hacer compresión directa, puedo hacer compresión por pasos, por granulación, etcétera. Entonces, hay diferentes formas en las cuales yo puedo fabricar un medicamento. Y finalmente, lo que no nos puede faltar en todo sancocho de pescado, pues será el pescado, en este caso el fármaco, y por lo tanto, en el caso de los medicamentos, también el fármaco será el principio activo, el que no puede fallar, y pues debe estar presente, así es que no podemos hacer un sancocho de pescado sin pescado. Y estas tres condiciones, los excipientes, los procesos, la tecnología y el fármaco, nos van a determinar unas características que podría ser, en el término de la metáfora del sancocho, el sabor particular de cada sancocho, ¿sí? Alguien dirá, no, es que el sancocho original es el que se hace con leña con olla de barro, pero pues si vamos a ir a un restaurante elegante, seguramente allá no van a cocinar con leña y tendrán que hacerlo con otro. Entonces, fíjense cómo, independientemente de si es genérico o si es innovador, los medicamentos se tienen que fabricar con estos tres aspectos que están determinados en el decreto 677. Y eso pues es lo que le van a dar la característica a un medicamento. Entonces, así nosotros los químicos farmacéuticos durante 5 años nos preparamos para poder entender cada uno de estos procesos y al final elaborar medicamentos que cuenten con requisitos de calidad y sean competitivos en el mercado nacional. Esta es la prueba fehaciente de que el medicamento genérico es solamente una estrategia de mercadeo. Entonces, nótese cómo acá Sanofi ha comprado la industria de genéricos más grande que tiene Colombia y tal vez me atrevería a pensar de Latinoamérica, ¿no? Entonces, una multinacional, ¿cómo es posible que esté comprando un laboratorio, una industria de medicamentos genéricos? La única explicación es para, como dice acá, expandir su mercado. O sea, ya no solamente quiero vender medicamentos de marca, sino también quiero vender medicamentos genéricos. Acá la Francol fue comprada por Abbott y entonces acá vemos cómo dice duplica su presencia. Es decir, lo que ellos quieren es aumentar la presencia en el mercado de medicamentos. Y pues eso lo hacen comprando industria nacional, industria de genéricos. Esto incluso deberíamos verlo con buenos ojos en el sentido de que una multinacional se fija en nuestra industria nacional porque cumple con requisitos de calidad, de alta calidad que son exigidos por nuestra entidad regulatoria. Y aquí vemos como también Winthrop, que es una multinacional que le fabrica genéricos a Merck, también dice mueve el mercado de los genéricos. Mira, acá está la palabra mercado y estamos entonces ante un asunto de estrategia para ampliar sus ventas. Entonces, esto lo que nos está haciendo es confirmar que el medicamento genérico es una estrategia para vender medicamentos y para ampliar el mercado. Ese era nuestro mito número 1. Pasamos entonces a la otra parte, que son los aspectos técnicos. Los aspectos técnicos acá los resumo yo en la creencia de la mayoría de las personas de que los medicamentos genéricos son de mala calidad. Entonces, la realidad es que la calidad de los medicamentos debe ser única. O sea, no hay medicamentos de buena, de regular o de mala calidad en el mercado. Si los hay, son porque son adulterados, porque son de contrabando o porque son falsificados. Pero si son legales y cuentan con buenas prácticas de manufactura y registro sanitario, todos ellos deben cumplir con los mismos requisitos de calidad que están establecidos por las farmacopeas, que ya vamos a ver esa parte de la evidencia. La evidencia de esto pues, es el resultado de los 10 años de seguimiento al programa de muestra de la calidad. O sea, el INVIMA se ha preocupado por esto y ha hecho el seguimiento para evaluar cuál es la calidad de los medicamentos que están en el mercado colombiano y ha determinado que realmente, como en todo país, hay problemas de calidad con medicamentos. La OMS establece un máximo del 8% y en nuestro caso nunca ha superado el 6% durante los 10 años que se ha hecho este programa, lo cual nos da buena cuenta de que los medicamentos que se venden en Colombia siguen siendo de buena calidad y que son fabricados por nuestra industria nacional y que son medicamentos genéricos. ¿Qué evidencia tenemos ante eso? Lo siguiente, cuando uno le pregunta a un médico qué es calidad de un medicamento, generalmente no sabe cómo responderlo porque pues ellos no están preparados para ello. Ellos no estudiaron para evaluar la calidad de los medicamentos, sino para diagnosticar y tratar enfermedades. Entonces,
En general, yo quiero comentarle a ustedes la calidad es el conjunto de atributos que debe cumplir un producto, independientemente de qué tipo de producto es, si es un carro, si es un celular, si es un mueble, si es una impresora, si es un medicamento, y yo digo debe cumplir con unos requisitos de calidad. Esos requisitos o atributos se pregunta, bueno, ¿y quién los establece? Pues en este caso las farmacopeas. Las farmacopeas son documentos técnicos que son válidos a nivel internacional y allí es donde se dice qué requisitos, o sea, qué atributos debe cumplir un medicamento para poder ser comercializado. Entonces, independientemente del nombre que le quiera usted asignar a su medicamento, de la forma en que lo quiera vender, debe cumplir con estos requisitos si quiere que el INVIMA le conceda un registro sanitario. Si no lo hace, pues no puede comercializarlos y entonces tendría que hacerlo de una manera ilegal. Entonces, la calidad es un conjunto de atributos. ¿Quién establece esos atributos? Las farmacopeas. Las farmacopeas son de obligatorio cumplimiento para todos los países, no solamente para Colombia, sino para todos los países del mundo. ¿Quién garantiza que el medicamento cuenta con esos requisitos de calidad? Pues el director técnico de la industria farmacéutica. Y no hay directores técnicos para diferentes para la industria nacional que para la industria multinacional, porque todos deben ser por ley químicos farmacéuticos que se han formado en nuestras 4 universidades que hay, Nacional, Antioquia, la del Atlántico y la de Cartagena, en la cual no es que haya químicos farmacéuticos buenos y malos que digan, este sí es de buena calidad, mala calidad. Pero el químico farmacéutico responde no solamente económicamente al laboratorio, sino también legalmente ante el país, si existen medicamentos de mala calidad en el mercado. Entonces, si hay medicamentos de mala calidad y produzcan daño a la salud pública, este señor es el primero que se va a la cárcel y tiene que pagar una multa grande por no haber cumplido con su trabajo. Entonces, esto lo garantiza el químico farmacéutico. Y a nivel nacional, pues quien vigila y garantiza la calidad de sus medicamentos, en este caso es nuestra entidad regulatoria llamada INVIMA. Entonces, con esto destruimos el mito de que la calidad es diferente para uno u otro medicamento. Y acá pues está en un informe para los que quieran ir, yo no saqué porque es bastante extenso, pero ustedes simplemente colocan demuestra la calidad en INVIMA y en Google le llega y obtienen todo el informe completo, no solamente aquí tengo el del 2016, sino de todos los años que se han hecho en el país. Bueno, entonces aquí hay algunos resultados y pues lo interesante es que no solamente aparecen laboratorios nacionales, sino también laboratorios multinacionales, como es el caso acá de Bristol Myers. Bien, pero no se trata aquí de decir quién es quién, sino que simplemente cuando hay problemas de calidad, esos problemas aparecen tanto en la industria nacional como en la industria multinacional, es decir, tanto en genéricos como en de marca, en medicamentos de marca, y eso no es malo. La FDA también tiene su lista que actualiza a diario en su página web de productos que no cumplen con requisitos y que pues deben ser mejorados, ¿no? Bien, ese era el segundo mito, el de la calidad. El otro es respecto a los aspectos clínicos, que acá en este caso nos vamos a la parte de efectividad y de seguridad. Entonces, la mayoría de las personas, y en algunos casos de los profesionales de la salud, afirman de manera irresponsable que los medicamentos genéricos son menos efectivos, son menos seguros y que en ocasiones se requiere incluso dar mayor dosis porque no tienen lo que dicen tener para que produzca su efecto. Pues bueno, la realidad es que ningún medicamento le sirve a todo el mundo. Ojalá y fuera así. Si el captopril le sirviera a todo el mundo para la hipertensión, pues no necesitamos ni el anapril, ni fosinopril, ni nifedipino, ni losartán, ni ningún otro, porque con solo captopril le tendríamos controlada la tensión arterial a todo el mundo. Si la lovastatina le sirviera a todo el mundo para bajar el colesterol, pues no necesitaríamos ni rosuvastatina, ni atorvastatina, ni simvastatina. Y así sería muy interesante si el omeprazol le curara la gastritis a todo el mundo, porque no necesitaríamos ni ranitidina, ni pantoprazol, ni esomeprazol, ni ningún otro más. Entonces, la realidad es que ningún medicamento le sirve a todo el mundo y por eso existen diferentes tipos de medicamentos, ¿sí? Y entonces no pretendamos que un medicamento le sirva a todo el mundo. Entonces, eso es. Y la prueba más reciente de esto está en que en las publicaciones científicas que yo les hablaba en la segunda diapositiva sobre la eficacia, es decir, los estudios que se hacen antes de comercializar el medicamento y en unas condiciones ideales de uso, ni siquiera en esas condiciones de uso ideales
el medicamento le sirve a todo el mundo. ¿Cómo será en la vida real donde hay otros problemas? Yo traje aquí algunos ejemplos. Es posible que sean un poco complicados de entender, hartos, pero pues vamos a tratar de leer lo que de él nos interesa. Entonces, aquí vamos a comparar este estudio que se publica en el New England Journal of Medicine, una revista muy prestigiosa a nivel internacional. Comparan la caspofungina y la anfotericina en el tratamiento de una enfermedad causada por hongos. Bueno, y entonces acá nos damos cuenta cómo esa efectividad puede variar. Aquí dice, cuando se termina la terapia intravenosa de caspofungina, la eficacia de la caspofungina, que es el nuevo medicamento, mírenlo acá, note, es del 73%. Es decir, que por lo menos el 26.6%, o sea, el complemento de esto, para llegar al 100%, o sea, el 26% es de fallo terapéutico, ¿sí? Pero esto es cuando termina la terapia, pero después de 6 a 8 semanas, después de que ha terminado el tratamiento, hay recaídas y entonces vemos cómo incluso esa eficacia es cercana al 50%, o sea que realmente aún en condiciones ideales de uso, ¿sí? La caspofungina, que es el medicamento nuevo, ¿sí? Tiene una eficacia del 56%, o sea que casi la mitad de los tratamientos, un poco menos de la mitad de los tratamientos, fallan, ¿sí? En condiciones normales de uso, entonces en condiciones ideales de uso. Entonces, nótese cómo realmente ni siquiera controlando todo yo, haciéndolo todo bien, el medicamento le va a servir a todo el mundo, ¿sí? En este caso solo le sirve a la mitad de las personas. Y eso pues ya deja mucho que pensar, porque en la vida real las condiciones son más duras, más difíciles. En este otro estudio, que está en color verde, estamos evaluando la eficacia y la seguridad de sitagliptina, que es un medicamento para el tratamiento de la diabetes. Aquí solamente traje los resultados de la seguridad y vemos cómo en condiciones ideales de uso, ¿sí? O sea, en esta revista, Diabetes, Obesity and Metabolism, también una revista muy prestigiosa, nos dice que el 52% de las personas que consumen ese medicamento en ese estudio clínico, en esas condiciones ideales, más de la mitad de las personas presentan uno o más eventos adversos o experiencias adversas al medicamento. Es decir, que tampoco es que sea seguro. Cuando dicen a uno, no, que es muy bien tolerado, no significa que no produzca eh, efectos adversos. Lo que pasa es que no se lo produce a todos. Pero acá en este caso, la mitad de las personas experimentaron por lo menos un evento adverso. Entonces, fíjense que ni la seguridad ni la eficacia de un medicamento es 100% igual para todos los casos. Entonces, aún en esas condiciones ideales de uso, se presentan problemas. Aquí traigo otro ejemplo, no traje el original porque pues, quería resaltar alguna de las cosas, pero igual acá está la bibliografía de este experimento clínico, donde estoy comparando yo dos antibióticos, ¿sí? Donde acá el nuevo antibiótico se llama piperacillina y lo van a comparar con el imipen, ¿sí? Lo que está resaltado en rojo no es solamente para que lo lean ustedes, igual ustedes van a tener estas diapositivas para que lo miren con más tranquilidad. Y eso lo quiero resaltar que ellos mismos, ¿sí? Hablan de que para la neumonía nosocomial las tasas de fallo terapéutica fueron del 17%. Es decir, nuevamente, en condiciones ideales de uso, ¿sí? El 17% de los pacientes no responde a ese nuevo antibiótico, ¿sí? Para peritonitis aguda, tenemos unas tasas de éxito del 95%, es decir, que hay un 5% de las personas que en el cual ese nuevo medicamento, nuevo antibiótico, no le funciona para la peritonitis aguda, ¿sí? Y así para cada caso vamos a ver nosotros cómo, en este caso, el fallo terapéutico, ¿sí? Está hablando del 10%, etcétera, etcétera. Entonces, nótese cómo insisto nuevamente, que ningún medicamento le va a servir a todo mundo, sino que va a tener una eficacia ya intrínseca en el cual el medicamento pues no puede dar más. Y eso que con los antibióticos, digamos, el éxito terapéutico es mucho más alto que con otros antibióticos, que con otros grupos terapéuticos, perdón. Por ejemplo, acá en este caso tengo yo el valsartán comparado con el captopril y pues nos llama la atención acá vamos a mirar en este caso cómo esto es la mortalidad cardiovascular. Entonces, fíjense cómo, en primer lugar,
con valsartán, que es un nuevo medicamento, ¿sí? Ahí 16.8% de las personas se murieron. O sea, 827 personas se murieron por causas cardiovasculares, aún tomando el valsartán. Es decir, no es que quiere decir que ya el solo hecho de tomar valsartán yo ya me va a evitar que me muera. No, mira que aquí hay 827 personas que se murieron aún tomando valsartán y aún en un experimento clínico ideal. Bueno, y lo comparan acá contra captopril, y si ustedes se dan cuenta, yo quiero que miren acá 16.8 que se murieron con el nuevo medicamento, y si lo comparamos con los que se murieron con el medicamento tradicional, que es el humilde captopril, nos damos cuenta de que es similar, ¿sí? O sea, por 3 personas que no hacen la diferencia desde el punto de vista epidemiológico, son iguales, es decir, que tomar captopril o tomar valsartán va a ser exactamente lo mismo en cuanto a la expectativa de vida de una persona, ¿sí? Entonces, fíjese que aún en condiciones ideales de uso, los medicamentos no le funcionan a todas las personas. Entonces, espero que haya quedado claro esa parte que era para mí muy importante, es complicada, es un poco difícil de entender porque, pues, primero está en inglés y segundo, son cosas muy técnicas, pero pues por eso tratamos de aislarlo lo más que podamos de ello. O sea, las cosas más importantes de cada uno de sus estudios. Entonces, otra cosa que es importante tener cuando nos hablan de la eficacia de un medicamento es que estos resultados de eficacia y seguridad no son determinísticos. Es decir, yo no puedo saber si ese medicamento le va a servir a usted o no. Entonces, yo lo que puedo decir es que usted tiene una probabilidad, por ejemplo, en este caso, del 60% de que mantenga sus cifras tensionales. Pero no puede, es decir, que de cada 100 personas, ese medicamento le sirve a 60, ¿sí? O que si usted está tomando ese medicamento, tiene una probabilidad del 60% de que se mejore. Pero yo no puedo asegurar si usted se va a mejorar o no. Le puedo decir cuál es la probabilidad de que se mejore, pero no puedo asegurarle, por eso digo que no es determinístico, no puedo asegurarle a ustedes que ese medicamento le va a funcionar a usted, ¿vale? Entonces, y lo mismo la seguridad. O sea, el captopril produce tos y la probabilidad de que le produzca tos es del 10%. Eso quiere decir que de cada 100 personas que toman captopril, a 10 personas les va a dar tos. Pero si usted está tomando captopril, yo no puedo predecir si a usted le va a dar o no le va a dar. También es importante tener en cuenta eso. Entonces, que el resultado terapéutico, es decir, si usted está tomando un medicamento para la tos, por ejemplo, ese medicamento no necesariamente le va a servir. Usted tiene una probabilidad del 50, del 40, del 80% de que le pase la tos, pero no le puedo garantizar si a usted le va a servir o no le va a servir ese producto. Aquí la otra cosa que estamos también mencionando en las primeras diapositivas es, esta es la eficacia en condiciones reales, ideales de uso, pero en condiciones reales de uso, si una persona es hipertensa, está tomando valsartán, pero resulta que no modifica su estilo de vida, sigue entonces comiendo grasas, sigue comiendo salado, no hace ejercicio, etcétera. Si además de eso sigue fumando, si se le olvida tomarse algunas de las dosis del medicamento, si lo consume con jugos o con sopa, si lo almacena en un sitio inadecuado y otras cosas más, pues ya esa probabilidad de que usted se mejore ya no será del 60, sino va a ser muchísimo menor del 60%. Entonces tenga en cuenta eso cuando le dice uno que el medicamento no sirve, pues hay que tener en cuenta que es que el que sirva o no sirva no solamente depende del medicamento. Bueno, es posible y no quiero tampoco descartar que haya en algún caso un problema de calidad en el medicamento que no, y no le esté funcionando. O sea, eso puede suceder, pero primero descartemos de que la persona esté haciendo otras cosas que pueden ayudarle a mejorar, a obtener un resultado terapéutico. Voy a borrar estas cosas acá. Bueno. Finalmente, el último mito tiene que ver con los aspectos económicos, ¿sí? Entonces dice por ahí que los medicamentos genéricos son baratos porque no invierten en investigación y desarrollo, o porque tienen menos contenido de principio activo, o porque son fabricados con materia prima de mala calidad. Entonces yo quiero mostrarle con alguna evidencia que nada de esto es cierto, ¿sí? En primer lugar, porque ¿cómo se determina el precio de un medicamento? Eso es absolutamente desconocido. Cuando yo voy a vender una empanada, digo, bueno, la harina de trigo me costó esto, el aceite me cuesta tanto, la estufa me consume tanto gas, y al final yo digo, la empanada me salió por esto, entonces voy a ganar el 30% y ese va a ser el precio final de mi empanada. Eso es lo que yo llamo acá estructura de costos, ¿sí?
de cuánto invierto yo en esto, en lo otro, y sobre eso saco una ganancia y ese va a ser el precio final del medicamento. Eso en el caso de los medicamentos es completamente desconocido y ya les voy a mostrar algunas evidencias de lo que les estoy mostrando acá. En cuanto a lo que invierten más en mercado y en investigación y desarrollo, eh, que el precio de los medicamentos es independiente de la cantidad del principio activo y finalmente la calidad es garantizada ya como lo hemos dicho por aspectos anteriores. Vamos a mostrar evidencia. Aquí está la primera y es que la industria farmacéutica es una de las industrias, si no la más rentable del mundo, cuando se compara con otras actividades económicas como las bebidas, los juguetes, la publicidad y los bancos. Siempre las ganancias van a estar muy por encima de lo que están ganando la industria farmacéutica con venta de sus medicamentos, ¿sí? Entonces, para que una empresa sea rentable de estas, pues tiene que vender, ¿vale? Entonces, y para que venda yo, pues tengo que vender a buenos precios para obtener yo estos retornos que aparecen acá, que son muchos, vuelvo y repito, más altos comparados con otras actividades comerciales. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que la industria farmacéutica no es una alma de la caridad, no es una industria filantrópica que vende medicamentos para salvar vidas de las personas ni para mejorar la calidad de vida. La industria farmacéutica vende medicamentos para tener ganancias económicas y no cualquier ganancia económica, es una de las más altas de las industrias mundiales. Aquí quiero en esta diapositiva que miren con detalle lo que ellos están diciendo, que invierten más en investigación y desarrollo, que aquí está con esta sigla, investigación y desarrollo, que en mercadeo y utilidades. Entonces nos vamos a dar cuenta acá que hay una lista de las 9 principales laboratorios farmacéuticos e industrias que son los que más venden a nivel mundial medicamentos, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta acá como la columna más clarita, el verde más clarito, se refiere a investigación y desarrollo. Está el acrónimo en inglés, Research and Development. Y siempre cuando lo comparamos con lo que son las utilidades y el marketing, siempre está en el marketing, ese es como el intermedio oscurito. Por ejemplo, mira Pfizer como casi que la mitad de lo que invierte en marketing es lo que van a dedicar a investigación y desarrollo. Sí, en casi todos los casos, la parte de investigación y desarrollo es la mitad de lo que se invierte en mercadeo y en utilidades. Entonces no hay tal de que es que la industria farmacéutica de innovadores cobra precios altos porque invierte en investigación y desarrollo. O sea, cobra altos precios porque invierte más en mercadeo y porque tiene que pagarle a sus empleados una gran cantidad de dinero. Entonces, por eso es que los precios son altos, no es porque sean de más calidad ni porque inviertan más en eso. Y ya voy a mostrarles otra diapositiva donde estaré mostrándoles esta otra parte. Mira, acá está lo que les comentaba anteriormente. Entonces, nótese cuánto gana un director de esa industria farmacéutica al año, ¿sí? Entonces, acá están las mismas 9 compañías. Ahora, estos datos ya están viejitos. Supongo que ya actualmente la cifra es mucho más alta, pero pues más o menos la proporción va a ser la misma, ¿no? Entonces, mira acá cómo hay personas como el CEO, que es el director científico, el director general de Wyatt, tiene un salario anual de 40 millones de dólares. Como dice ahí, sin considerar ganancias no registradas en la bolsa, ¿no? Entonces, 40 millones de dólares al año. ¿De dónde salen los 40 millones de dólares? ¿Sí? ¿De dónde salen 74 millones de dólares para este señor Heinbold? ¿Sí? Que fue un exdirector de Bristol Myers Squibb, ¿sí? ¿De dónde salen 74 millones de dólares? O 70, casi 75 aquí en este caso, ¿sí? Pues toda esta plata que ustedes están viendo acá, 188 millones de dólares, un poco más de eso, al año, salen de las ventas de los medicamentos, ¿sí? Es decir, yo tengo que pagarles a ellos toda esta cantidad y para poderles pagar toda esta cantidad tengo que vender medicamentos a precios exagerados, ¿sí? O sea, el promedio de ingreso de un director general de estos laboratorios es de 21 millones de pesos, perdón, de dólares. Si fueran pesos, no estaría aquí dictando esta charla, ¿vale? 21 millones de dólares al año, ¿vale? Entonces, toda esta plata, insisto nuevamente, pues salen
de las ventas de los medicamentos. Aquí tendremos otros aspectos económicos que son los que más me llaman la atención a mí. Estos son precios ya acá colombianos, ¿vale? Se me olvidó colocar acá que eran COP, pesos colombianos. Entonces, pensemos en eso, una tableta de aspirina vale de 500 miligramos, del laboratorio Bayer vale 200 pesos. ¿Cuánto esperaríamos que valga una tableta de aspirina, pero no de 500, sino de 100 miligramos? La lógica me indica a mí que si tiene 5 veces menos, este precio debe ser 5 veces menor. O sea, que una tableta de 100 miligramos de aspirina de Bayer debería valer 40 pesos. Sin embargo, cuando uno la averigua en el mercado, vale 650 pesos. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo menos cantidad del principio activo, valga 3 veces más? O sea, tiene 5 veces menos y vale 3 veces más. Eso no cabe en ninguna lógica. Eso no cabe en ninguna estructura de costos del mercado. ¿Sí? Eso desmiente ya de que cuando tiene menos principio activo vale menos y que por eso los genéricos como le echan menos, entonces por eso es que son más baratos. Pues aquí le echan menos y es muchísimo más caro y nadie dice absolutamente nada de la aspirina, de la cardioaspirina de Bayer, ¿no? Es buenísimo. Mira acá otra cosa que nos demuestra cómo la tableta de aspirina de Genfar, que es el laboratorio que compró Sanofi, vale 99. Esos mismos 20 miligramos de atorvastatina, de laboratorio de síntesis, que es un genérico, pero de marca, vale 506 pesos. O sea, 5 veces más, me ha contado. Y de Pfizer vale esta cantidad. O sea, no me atrevería a decir en términos porcentuales, son 1000 veces más de lo que vale, 4000 veces más de lo que valdría la tableta de Genfar. Y es el mismo, son los mismos 20 miligramos de atorvastatina. Entonces, solamente porque es de esta marca, yo tengo que pagar 1000 veces más, no creería yo, en el caso de los medicamentos. Para el omeprazol, mire, la Fancol vale 28 pesos, mientras que la de síntesis, que es un genérico, pero con una marca comercial, vale 1320 pesos. ¿Ves la diferencia tan grande? Hablan de solo una cápsula, ¿no? En el caso del omeprazol, la diferencia es más dramática. El del omeprazol de Winthrop, que es un genérico de marca, es genérico, pero de una marca de Winthrop, vale 345 la cápsula, mientras que el de AstraZeneca vale 6.663. Una sola cápsula, ¿vale? Multiplique eso por 30 cápsulas al mes y le da una cantidad. Conclusiones, entonces, ya para terminar, los medicamentos genéricos son una estrategia para comercializar medicamentos. Esa es la gran verdad. El alivio, la cura, la prevención o tratamiento de una enfermedad no depende de la marca del medicamento. Tenemos que mirar otros factores que están asociados a la efectividad del medicamento, sociales, culturales y biológicos, que pueden modificar ese resultado. Una persona puede estar tomando una ampicilina para una neumonía, pero si sigue viviendo en una casa con piso de tierra, donde no hay techos, donde el agua es no hay agua de acueducto, pues por más marca comercial que yo le dé, la enfermedad no se va a modificar. La calidad de un medicamento debe ser igual independientemente de la marca comercial y el INVIMA pues, está encargado de este aspecto. Y el precio de los medicamentos se estructura de acuerdo a lo que la persona esté dispuesta a pagar, en este caso a lo que el Estado esté dispuesto a pagar. Y no aplica, es muy importante eso, entre más caro, mejor. O sea, entre más caro, tengan cuidado, piensen en Sábados Felices, en el señor Echeverry cuando dice, oiga, ¿no será que me están tumbando porque me están cobrando más? Cuando generalmente ahorita estamos pensando lo contrario, no, eso es barato porque debe ser malo. Y no pensamos, ese medicamento es más caro porque me están timando. Bueno, hay mucho más que decir, se me acabó el tiempo y con esto entonces damos por terminado nuestra presentación de hoy. Muchas gracias y espero entonces las preguntas. Profesor José Julián, muchas gracias por su tiempo y por compartir esta información tan importante para quienes están siguiendo este taller y estas capacitaciones que se adelantan desde la Fundación IFARMA en desarrollo de la campaña Regálate un Minuto. Las preguntas, comentarios o inquietudes que ustedes tengan, por favor, compártanlas por el chat para irlas resolviendo o compartiendo con las demás personas que están presentes en la sala.
No tienen preguntas, no tienen comentarios, no tienen inquietudes respecto de lo que compartió el profesor José Julián López. David, si le parece, para hacer una aclaración mientras alguien pregunta. Ah, bueno, ya hay una pregunta. Profesor, haga su aclaración y luego le respondemos a la persona que preguntó. Le agradecemos a la persona que está preguntando por qué motivos Colombia no ha introducido todos los medicamentos en el POS, que con el clic derecho del mouse registre su nombre para saber quién está interlocutando con el profesor José Julián López. Bien, entonces la aclaración que quería hacer es que no incluye el tema de biodisponibilidad y bioequivalencia en esta charla por dos razones fundamentales. La primera es porque tiene un alto contenido técnico y pues de pronto lo que hacemos es enredarnos un poco más. Pero lo segundo, y es tal vez lo más importante, es porque la bioequivalencia y la biodisponibilidad no son requisitos de calidad, son requisitos de intercambiabilidad del medicamento. Es decir, si yo quiero cambiar un medicamento de una marca por otra, en teoría deberían haber demostrado esos dos aspectos técnicos, que es la biodisponibilidad y la bioequivalencia. Sin embargo, esta biodisponibilidad y bioequivalencia no es para todos los medicamentos. Solamente hay 70 o 71 medicamentos que requieren este requisito para intercambiabilidad, insisto nuevamente, no para aspectos de calidad. Cuando yo hablo de intercambiabilidad, estoy hablando nuevamente de un aspecto de mercado, que usted pueda cambiar mi marca por la del otro señor que esté ofreciendo ese mismo medicamento. Era esa la aclaración. Listo, profesor. Eh, Quien pregunta sobre la inclusión de los medicamentos en el POS es Wilfrido Vargas, quien se encuentra en la ciudad de Valledupar. Wilfrido, es una pregunta excelente y que precisamente tiene que ver muchísimo con el tema, aparentemente no, pero es lo siguiente, si los medicamentos se vendieran a los precios que deberían venderse, es decir, como usted se dio cuenta, en el caso de la torvastatina, de la omeprazol y todo, si nosotros consiguiéramos estos precios de los genéricos en el mercado, yo creo que el Estado estaría en capacidad de incluir todos los medicamentos en el POS. Pero el problema es que muchos de los medicamentos innovadores nuevos tienen precios muy inasequibles hasta para nosotros mismos como colombianos, como es el caso de la lomitapida. Piense que la lomitapida es un medicamento que vale 110 millones de pesos, oígalo bien, 110 millones de pesos, una caja por 28 cápsulas. Entonces, si hay 20 personas que requieran ese medicamento, en cuestión de 2 años el sistema de salud se quiebra porque no hay plata suficiente para cubrir todos los medicamentos. Entonces, la pregunta es muy interesante por eso, en el sentido de que si los medicamentos realmente fueran económicos, tuvieran unos precios asequibles, se podrían incluir todos, pero como nos están vendiendo a unos precios supremamente elevados, pues no es posible incluirlos todos porque nos quedaríamos sin presupuesto. Actualmente el presupuesto es para la salud es de 40 billones y ya no alcanza para eso. El ministro de Salud anunció una adición de 2 billones de pesos más para esto, pero yo creo que con los nuevos medicamentos que están ingresando no va a ser suficiente. Juan David pregunta, ¿los genéricos solo pueden ser producidos cuando no existen patentes sobre los principios activos? Eso es absolutamente cierto, o sea, es un asunto que me imagino lo han tratado o lo van a tratar en otras charlas, pero efectivamente para que se pueda fabricar un medicamento genérico se requiere que se haya vencido la patente que protege al innovador. Colombia no tenía esta política, cada país la asume, Colombia no la tenía hasta que firmó el tratado de TLC con Estados Unidos, donde nos impusieron ya que deberíamos aceptar estas patentes por 10 y ahora por 20 años. Entonces ahora pues tenemos que esperar a 20 años a que se venza una patente para poder fabricar medicamentos genéricos que vengan del exterior. Entonces es una afirmación muy importante y que tal vez la olvidé, la omití. Profesor José Julián, María Angélica Jiménez solicita que refuerce en términos de calidad la diferencia entre los medicamentos genéricos y los de marca. Muy bien, entonces
quiero hacer claridad acá con esta diapositiva, y es que la calidad de un medicamento, la calidad que debe cumplir un medicamento la establece la farmacopea. Voy a ponerlo acá en presentación. Y la farmacopea, que como digo yo, es un documento técnico. Ese documento nos dice cuáles son los requisitos de calidad que debe cumplir un medicamento. Lo que pasa es que la calidad va a depender del principio activo y de la forma farmacéutica. Entonces, si yo hablo de una tableta, por ejemplo, digo, ¿qué atributos debe cumplir una tableta? La tableta debe desintegrarse en un determinado tiempo. La tableta debe disolverse en un determinado tiempo. La tableta no debe partirse en tales condiciones. La tableta no debe contener ni menos del 90 ni más del 110% de la cantidad etiquetada. La tableta debe tener tales características de brillo, de dureza, etcétera. Entonces, todo eso como forma farmacéutica lo establece la farmacopea. Ahora, como principio activo, entonces debe decir que el principio activo no debe contener tales y tales impurezas, etcétera, etcétera. Es decir, que esta farmacopea nos establece cuáles son esos atributos que deben tener. Ahora, si el producto es un inyectable, pues ya no nos interesa la dureza, ni la friabilidad, ni la disolución, sino más bien, por ejemplo, la presencia de partículas, que no tenga pirógenos, que no tenga otros elementos en suspensión, que su pH debe estar cercano a 7, que la osmolaridad no debe ser más de tanto, todo eso para la forma farmacéutica. Y para el principio activo, entonces también van a tener otros requisitos de calidad que varían dependiendo de qué tipo de, no es lo mismo una heparina que una piperacina tazobactam o un nitroprusiato de sodio. Entonces cada uno de ellos tiene requisitos diferentes y por eso, digamos, no podemos hablar de atributos en general de calidad, sino que eso. Ahora, todo medicamento que se comercialice en Colombia, independientemente de la marca con la cual se comercializa, debe cumplir con estos requisitos que están establecidos acá. Y esto, el químico farmacéutico, ¿sí?, que es el director técnico, y el INVIMA van a estar vigilando esas dos cosas, ese aspecto. Entonces, el químico farmacéutico como director técnico debe garantizar que ese producto cumpla con esos requisitos farmacopeicos que están acá, y el INVIMA pues también va a hacer a través de su programa de muestra de calidad, está monitorizando que eso se cumpla. Profesor, ¿podría contarnos un poco del ejemplo de los antirretrovirales genéricos y cómo fue que en Brasil se permitió el ingreso de estos para minimizar los costos? Es la solicitud que le hace Luzmila desde el Laboratorio de Salud Pública en Amazonas. Bueno, entonces resulta que nosotros estamos, no somos un país independiente, sino como hoy se dice, gracias a la política neoliberal que ha impartido Estados Unidos desde los años 80, estamos en un mundo globalizado, estamos en una aldea global donde todos dependemos de todos. Entonces, una de las cosas que se hace para que eso funcione es hacer acuerdos comerciales entre los diferentes países. Entonces, nosotros estamos en un acuerdo comercial que, traducido al español, pues son el ADPIC, y en inglés sería el TRIPS, que nos dicen bajo qué condiciones se comercializan los productos de un país a otro. Y pues una de las cosas que defiende o que están al tanto de estos tratados es que se respeten las patentes. Sin embargo, en el caso de medicamentos, hay productos, hay medicamentos que son importantes para la salud pública de un país, ¿sí? Entonces es posible que España, Noruega o Rusia no vayan a necesitar antipalúdicos porque por allá no hay paludismo, pero en Colombia, en Brasil hay mucho paludismo. Entonces si nosotros vamos a comprar medicamentos de muy alto precio, pues no los podríamos pagar y muchas personas no podrían acceder a ellos. Entonces, lo que pasó con los antirretrovirales es lo mismo, que estaban a unos precios muy altos, habían muchas personas que lo requerían, y entonces el país, en este caso Brasil y muchos otros países, han tomado la determinación de, de no hacer caso a estas patentes. Ya nos habían hecho la pregunta afortunadamente, y entonces al no tener en cuenta las patentes, el país puede fabricar medicamentos genéricos y obviamente a unos precios mucho más bajos que le van a permitir garantizar el acceso a muchas personas a esos medicamentos.
ese no cumplir con la política de patentes es lo que se conoce como licencia obligatoria. Es decir, el país dice, mire, qué pena, yo respeto su patente, pero en este caso mi producto es importante para la salud pública del país, entonces voy a dar una licencia obligatoria, es decir, voy a permitir que aún con patente otros laboratorios puedan fabricar esos medicamentos y eso pues abarata completamente el precio. Otro de los mecanismos que está es el de las importaciones paralelas, es decir, que el país no tiene la capacidad de fabricar el medicamento, pero puede importarlo por otro lado, diferente al laboratorio, y lo consigue a un precio muchísimo más económico. Esos dos aspectos que son las licencias obligatorias y las importaciones paralelas son flexibilidades que están contemplados en estos tratados internacionales de derechos de propiedad intelectual. Bueno, entonces lo que hizo Brasil en su momento fue hacer uso de esas flexibilidades que son legales, que son permitidas, y les permitió hacer eso. En Colombia lo intentamos hacer con Imatinib y creo que han hablado bastante, o no sé si van a hablar del tema bastante de Imatinib, donde solicitamos una declaratoria de interés público para licencia obligatoria y finalmente no se logró absolutamente nada porque pues no sé, hay intereses políticos detrás de eso muy grandes. Entonces sería muy interesante que Colombia pudiera hacer eso con muchos medicamentos que están causándole un gran daño a la economía del país y sobre todo al sistema de salud porque no permite una cobertura del 100% por tener que pagar precios exagerados. Wilfrido Pérez pregunta, profesor, ¿qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud sobre la vacuna para el VIH? Pues en realidad hasta el momento no ha habido ninguna aproximación a esta vacuna. Obviamente que todos los laboratorios farmacéuticos, que la misma Organización Mundial de la Salud, están detrás de este producto, sí, este medicamento que pudiera llegar a prevenir el contagio por este virus. Sin embargo, hasta el momento no hay nada esperanzador y por lo tanto, pues digamos que pues solamente están en fase de investigación y lo que se ha logrado es algún tipo de medicamentos de dudosa reputación, digo yo, que se utilizan para la prevención preexposición, o sea, que se utilizan antes de exponerse y que puedan prevenir el contagio, pero no como una vacuna, sino como un producto, como un medicamento que se tomaría antes de exponerse a una situación de riesgo. Juan David pregunta, ¿los genéricos requieren estudios clínicos independientes? ¿El genérico debe estar en la misma forma farmacéutica? Excelente pregunta. Los genéricos no requieren una información farmacológica adicional. O sea, es como si yo fabrico un esfero, vuelvo y repito, y voy a tratar de utilizar estas metáforas, y tengo que hacer un estudio para demostrar que el esfero escribe, ¿sí? O sea, piensen ustedes en la insulina o en la levotiroxina. Esas son hormonas que son naturales del organismo. O sea, yo tengo insulina en mi cuerpo y entonces yo no tengo que hacer un experimento clínico para determinar o para evidenciar que la insulina funcione, lo mismo que la levotiroxina. Entonces, si yo tengo captopril, losartán, acetaminofén, son moléculas que son fácilmente identificables. Entonces, si ese acetaminofén funciona acá, que incluso quien fabrica la materia prima de estos medicamentos no es la industria farmacéutica, es una industria química que se llama farmacoquímica. Y la industria farmacéutica le compra esa materia prima a esa industria farmacoquímica. Entonces, por ejemplo, de warfarina hay solamente un proveedor a nivel mundial de warfarina como materia prima. Entonces, tanto la multinacional como la nacional o como los genéricos o los innovadores tienen que comprarle a ese señor su materia prima de warfarina. Entonces, ¿yo por qué tengo que volver a hacer el mismo experimento donde ya demostré que la warfarina funciona como anticoagulante? Si eso ya está. Entonces, los genéricos, por eso es que son también más baratos, lo reconozco acá, tal vez no lo han mencionado, no tienen que hacer estudios clínicos para demostrar que ellos son eficaces, perdón, o sea, antes de comercializar. Entonces, pues lo que sí debería hacerse, no solamente con el innovador y con el genérico, es que deben hacerse estudios post-comercialización, es decir, cómo está funcionando mi medicamento después de que ya se ha puesto en el comercio. Eso no se promueve y debería hacerse para
para evaluar si el resultado terapéutico de todos los productos, no solamente de los genéricos, sino también de los innovadores. La segunda parte de la pregunta es un poco técnica, pero voy a tratar de explicarle lo mejor posible. Y es que para que se pueda considerar que es genérico, debe tener la misma forma farmacéutica, el mismo principio activo y la misma cantidad. Cuando yo les hablaba acá en esta diapositiva, estoy mostrándoles cómo, por ejemplo, en esta parte yo tengo atorvastatina, mire, tiene tableta, 20 miligramos y principio activo. Entonces tiene el mismo principio activo, la misma cantidad y la misma forma farmacéutica. Entonces, para que se pueda considerar un medicamento genérico, debe tener estas tres características. Nosotros lo llamamos, desde nuestro punto de vista como químicos farmacéuticos, equivalentes farmacéuticos. Es decir, que tengan la misma forma farmacéutica, la misma cantidad y el mismo principio activo. Entonces aquí estamos viendo tres medicamentos. Uno es el innovador, que por el precio se deduce que es el de Pfizer, ¿sí? Y los otros dos son medicamentos genéricos. Entonces mire cómo en este caso, a pesar de que el Síntesis, un laboratorio nacional, fabrica un medicamento genérico de atorvastatina, sigue siendo más caro que el que produce Genpharm. Entonces, es una prueba más de que los precios no se establecen por estructuras de costos. Entonces, sí, es interesante la pregunta y debe cumplir con esos tres requisitos. No solamente la forma farmacéutica, sino la cantidad y el principio activo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pareciera ser que no hay más preguntas, comentarios o inquietudes que quieran compartir. Gracias María Beruti por su comentario. El silencio me dice que ya no hay más inquietudes o preguntas para compartir con el profesor José Julián López. Sí, aquí llegó una de Wilfrido. ¿Qué tanto se ha disminuido los efectos colaterales con los medicamentos de última tecnología en VIH? Bueno, como les comentaba yo en una parte de esto, aquí los efectos colaterales los vamos a asumir como problemas de seguridad. Es decir, ningún medicamento es 100% efectivo, ningún medicamento es 100% seguro. En el caso de la seguridad, lo que pasa es que cuando se comercializa un medicamento, aquí yo lo estaba en esta primera parte, acá, perdón, cuando se comercializa un medicamento, realmente se hace, o cuando se hace el estudio de eficacia, se hace en condiciones ideales de uso, hay pacientes seleccionados, una pequeña cantidad de pacientes se expone a ellos, etcétera, etcétera. Entonces, no es posible ver yo las consecuencias de los medicamentos en esta segunda parte, que es la efectividad y la seguridad, o sea, en la vida real. O sea, la eficacia me sirve a mí para comercializar el medicamento, pero no me permite predecir con toda seguridad cómo se va a comportar en la vida real. Hay varios ejemplos de medicamentos, como el caso de, por ejemplo, rosiglotazona, rofecoxib, la sibutramina, que han demostrado una excelente eficacia y seguridad en el experimento clínico, pero cuando se comercializan y se ponen en el mercado, han producido una gran cantidad de muertes y por esa razón se retiran. Entonces, pues digamos que lo que han demostrado los nuevos antirretrovirales hasta el momento, no tanto es la seguridad, sino como alternativas a las cepas resistentes a los antirretrovirales clásicos o iniciales. Pero el perfil de seguridad pues sigue siendo desconocido hasta que no se masifique, o sea, aquí en este cuadrito verde, no se ponga en el comercio y pues ahí se va a saber si realmente son más seguros que los anteriores o no. O sea, el cuadrito azul me indica que sí sirve y que pues realmente produce efectos adversos que son compatibles con una eficacia, con una buena eficacia, es decir, que tienen un balance entre el riesgo y el beneficio adecuado. Pero el verdadero valor terapéutico solo se va a ver cuando se saquen, se comercializan a gran escala, en gran medida. Entonces, generalmente los nuevos medicamentos no están al alcance de todo mundo.
porque no están dentro del POS, y entonces se sabe que sigue siendo esta condición. Ya cuando, digamos, se incluyen dentro del POS y van a ser utilizados por muchas personas, vamos a ver. Entonces, pues digamos que no le puedo dar una respuesta exacta. Los estudios precomercialización indican que tienen un buen balance riesgo-beneficio, pero pues hay que esperar a ver cuando se masifique su uso, cuando estén expuestas muchas personas, a ver si ese perfil de seguridad ha sido realmente bueno y puedan continuar en el comercio. ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario para el profesor? Pareciera ser que no, profesor José Julián. Profesor, muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento, por la información que ha compartido con nosotros en esta hora y 10 minutos que llevamos en conversación en línea. A quienes asistieron a la sesión de hoy, a quienes repitieron, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por creer y por apoyar con su participación las actividades que se desarrollan desde la Fundación IFARMA en el contexto de la campaña Regálate un Minuto. Los invitamos para que visiten nuestro sitio web www.regalateunminuto.net y el próximo miércoles se tendrá la tercera sesión de este taller y oportunamente les estaremos enviando el correo electrónico con el vínculo correspondiente. Durante la sesión algunas personas preguntaban por el chat ¿dónde encuentro los videos de las sesiones que ya han transcurrido? Los publicamos en la página de inicio de nuestro sitio web. El video de la segunda sesión de este taller, la primera fue la sesión técnica del manejo de la plataforma, la segunda fue una relacionada con propiedad intelectual del profesor Álvaro Cerda. Los estamos editando y tan pronto los terminemos de editar y finalizar, les enviamos un correo electrónico con el vínculo correspondiente. Igual van a encontrar en el margen derecho del sitio web de la campaña el banner donde se les informa cuál es el taller. Ustedes en ese momento ven que dice taller en línea, hepatitis C, un asunto de interés público, que corresponde al primer taller que se hizo hace algunas semanas, y en su momento aparecerá un segundo taller donde lo titularemos el título que lleva propiedad intelectual. Y allá van a encontrar los videos de las sesiones que han transcurrido. Esos videos están permanentemente a disponibilidad para que ustedes los puedan consultar, los puedan retomar y quienes por alguna circunstancia no pudieron participar en la sesión puedan asistir en diferido a la correspondiente sesión. Allí se publica tanto el video como la presentación en PDF que compartió en su momento el correspondiente facilitador. Feliz fin de semana y nos vemos el miércoles. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos que sean multiplicadores de estas ideas.